Ya. Ya. Vamos a comenzar con el evento. Vamos a comenzar con el evento de antropología de las imágenes del Estado, con los ponentes Débora Poole y Gerardo Damonte. Yo voy a proceder a presentar a los ponentes. Débora Poole es PhD en antropología en la Universidad de Illinois, es profesora de antropología en la Universidad de Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Sus áreas de especialización incluyen la antropología jurídica y política, la antropología visual, la historia andina y la cultura contemporánea. Ha llevado a cabo proyectos de investigación en Cusco, Ayacucho y Arequipa en temas relacionados con los festivales andinos y de peregrinación, la fotografía y el discurso racial, la corrupción y la reforma judicial en la década de los 90. Desde 1998 he estado llevando a cabo una investigación histórica y antropológica sobre el Estado, la política rural, la diversidad y la autonomía en Osaka, México. Además es co-directora del proyecto de los estados experimentales. Su trabajo de campo se centra en cuestiones legales y los vínculos entre el conocimiento técnico, el afecto y las demandas políticas en los procesos administrativos y fiscales del Estado regional y local. Gerardo Damonte es máster y doctor en antropología por la Universidad de Cornell. Se desempeña como investigador principal del área de recursos naturales, industrias extractivas y conflictos sociales de área, siendo además docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gerardo conduce proyectos en 3 áreas temáticas interrelacionadas: industrias extractivas y sociedad rural, conocimiento local y cambio climático, y territorios y movimientos sociales. Su trabajo está geográficamente enfocado en Latinoamérica, en particular en los Andes centrales. Entre sus publicaciones figura el libro The Constitution of Political Actors, Peace and Communities and Mobilization in Bolivian and Peruvian Andes, del 2008, y el libro es Construyendo Territorios, Narrativas Territoriales y Humanas Contemporáneas. Entonces ahora vamos a comenzar con Débora. Bueno, gracias, gracias por la invitación, porque me dio un poco de oportunidad de revisar un poco mi propio concepto de, bueno, como yo entiendo los márgenes, que más obviamente para los que conocen figura un libro que hice editado con la Vinagaz, pero también yo creo que se jala el concepto a través de todo mi trabajo. Entonces tomé la oportunidad un poco de reflexionar un poco tanto de qué papel ha jugado ese concepto en mi trabajo antropológico, y también les voy a abrir unas preguntas. Karaoke. ¿Qué está diciendo? ¿Está prendido? No, mejor. Pero si escuchan, si prefieren... ¿Se escuchan sin eso? O sea, no. Okay. Tengo que empezar de nuevo. Okay. Bueno, empecé agradeciéndoles por la oportunidad de presentar estas reflexiones sobre las márgenes, y más que nada estoy anticipando la conversación con ustedes y después, para pensar cómo podemos llevar adelante y otros conceptos relacionados para profundizar las contribuciones que la antropología hace a los debates teóricos sobre lo que es la política, y sobre todo, bueno, no sobre todo, pero en relación sobre qué es el Estado. Porque para mí uno de los puntos centrales que quiero hacer con el concepto de márgenes es pensarlo críticamente, tanto como espacio, como momento, como un concepto temporal, digamos, efímera, pero sobre todo usarlo como un espacio que es un poco, propio a la antropología, o que la antropología tiene unas perspectivas o cosas importantes que contribuir a pensar a partir de los márgenes. Y yo creo que pensando a partir de los márgenes, tanto como concepto como los espacios en que muchos antropólogos trabajan, que tenemos mucho que contribuir a las teorías sobre el Estado, porque muchos piensan que hay los teóricos del Estado que elaboran qué es el Estado, qué es la política desde las ciencias políticas, pero para mí, y parte de lo que intentamos sustentar en el libro sobre los márgenes, antropología en los márgenes del Estado, es esta idea de que la antropología tiene perspectivas que nos hacen replantar qué es el Estado, qué es el poder soberano, qué es
de qué manera se ejercite el poder en los estados modernos y, bueno, no tan modernos. Bueno, quiero empezar con 2 puntos que quisiera explorar con ustedes y después puede ser un poco de revisión de cómo yo he usado el concepto de los márgenes en mis trabajos anteriores y en el proyecto que estoy realizando ahorita, bueno, en el Cusco. En los 2 puntos, bueno, que quisiera explorar es, primero, el hecho de que los márgenes para mí implican una dinámica de visibilización más que de localización. O sea, si los márgenes son espacios, es que la dinámica de lo que los vuelve márgenes es que a veces porque se deja ver cosas, relaciones entre poder, relaciones entre formalidad, informalidad, legalidad, ilegalidad, y que no son constantes, pero que se deja ver, digamos. Entonces, para mí es una dinámica de visibilización. Si son territoriales o espaciales, no quiero pensarlos como fijos, o sea, como si ustedes que conocen mi trabajo, sé que no uso el concepto de márgenes, digamos, en el sentido del Estado territorial, que hay una parte en el centro donde todos están incluidos como ciudadanos y una margen donde no están todavía incluidos. Es precisamente contra imagen, ese imaginario del Estado territorial como progresivamente civilizatorio o inclusivo que quiero cuestionar. En este sentido, entonces, pensando los márgenes como una dinámica de visibilización más que localización, me atrevo a preguntar, eso me ocurrió haciendo los apuntes para esta reunión, hasta dónde podemos también teorizar los márgenes en relación con economías visuales, o sea, las maneras en que aprendemos a ver cosas, a entender qué es el Estado, qué es no es el Estado, qué es política, qué es no política, qué es una persona incluida, no incluida, etcétera, etcétera. El segundo punto que quisiera explorar es cómo mejor apreciar lo que podemos decir la doble cara de los márgenes como espacios donde se consolidiza o se refuerza el poder del Estado, a la vez que abren espacios, posibilidades, momentos, muchas veces muy efímeros, para cuestionar o tal vez resistir el poder del Estado. Entonces siempre tiene ese doble carácter. Es un espacio en el tiempo, en la tierra también, en la sociedad, donde el Estado se refuerza su poder, pero a la vez, para mí, esa es parte que tiene que ver, que voy a llegar más tarde en mi nuevo proyecto del Cusco, de pensar qué nuevos espacios políticos están abriendo. Y muchas veces se puede pensar a partir de los márgenes, ¿no? Las dinámicas que me interesan específicamente en relación con esta cuestión de espacios como espacios de márgenes de resistencia contra la idea de estas márgenes como sitios donde se consolida o se funda el poder del Estado, hasta qué punto al hacer visible la precariedad del poder estatal en los márgenes ofrecen espacios frágiles y tal vez efímeros donde el poder del Estado se llega a cuestionar. Esto hemos avanzado, creo, un poquito en mi clase de antropología de lo político, cuando discutimos cuestiones de narcotráfico, y eso fue muy interesante pensar qué condiciones prevalecen para que la gente mire en estos, como se ven más claro la relación del Estado con esas actividades ilegales, criminales, etc. Bueno, eso no voy a entrar ahí, pero es un poco para agradecer a los estudiantes en la clase que están aquí. También me interesa pensar hasta qué punto mi propia formulación de los márgenes como zonas o momentos en que el poder del Estado se funda dificilita la teorización de la autonomía como proyecto político y como espacio que se construye en relación con el Estado. En mi trabajo, más he trabajado temas de autonomía en Oaxaca, donde es un proyecto político muy del día, la cuestión de autonomía, pero si pensamos esa otra vez, este doble cara de los márgenes, si lo pensamos como un espacio
donde se hace visible el poder del Estado, la manera en que el Estado se funda su poder en la violencia, en la justicia privatizada, en formas ilegales, economías ilegales, hasta que eso nos hace más difícil o más fácil, no sé, teorizar la autonomía, que es un concepto que me interesa mucho y creo que muchos en la antropología y en el movimiento indígena sobre todo se interesa en pensar esos temas de autonomía. Entonces eso es algo que voy a dejar al final y ustedes me van a solucionar el problema, explicándome cómo se puede hacer. El tercer punto es si los márgenes nos pueden ayudar a pensar más allá de la ontología como concepto que la antropología contribuye a con que la antropología ahora, por lo menos en Europa, en los Estados Unidos, se propone contribuir a una formación de una antropología radical de pensar, porque si la ontología, también hemos discutido en la clase, Marcos les va a explicar todo. La ontología, muchos están arguyendo que la ontología es una manera de profundizar o radicalizar cuestiones de teoría política, apreciando otras maneras de ser, otras maneras de vivir en el mundo, de estar en el mundo, o de ser en el mundo, no estar. Pero los márgenes lo vuelve esto muy borroso, ¿no? El mismo concepto de márgenes, hasta donde se problematiza esa idea de la ontologías como completamente separados. O sea, de la manera que las ontologías que diferencian y distinguen diferentes culturas, pueblos, experiencias históricas, están realmente muy mezclados. O sea, es muy difícil de definir una frontera entre dos ontologías. Bueno, eso como los conceptos. ¿Ya he usado todo mi tiempo? No. Después quería revisar muy rápidamente, algunos habrán leído mis trabajos y otros no, pero quería hacer una revisión relámpago de lo que yo llamo mi historia en los márgenes, donde veo el tema como uno que ha tenido relevancia para mi trabajo desde hace mucho tiempo, y no voy a confesar cuánto tiempo, mucho tiempo. Bueno, los márgenes, si lo tomamos, o sea, es más visible, más conocido por el trabajo que hice con Vinadas en este libro sobre la antropología en los márgenes del Estado, pero pensándolo bien lo veo en un interés que se va a través de todo mi trabajo en pensando cuestiones de ilegibilidad, de la manera en que la vida diaria, tal como lo estudiamos en la antropología, se complica esa idea de que hay categorías, hay fronteras precisas entre, digamos, el Estado, no Estado, legalidad, no legalidad, en mi trabajo hice también trabajo sobre las economías visuales de formaciones de raza, conceptos de raza y fotografía, representación visual en el Perú, en los Andes. Y ahí también, o sea, una pregunta que anima ese trabajo es justamente esa idea de que los tipos raciales que se ven en la fotografía, en la vida diaria no se ve. O sea, siempre hay una cuestión de ilegibilidad de la raza en la vida diaria, pero la ansiedad de siempre poder ubicar la gente en sociedades como el Perú o casi todo otro, por desgracia, país en el mundo, de ubicar la gente en categorías raciales, étnicos o incluso de clase también, ¿no? Entonces, esa tensión entre la ilegibilidad de conceptos, clasificaciones de tipos, etcétera, en la vida diaria, que es algo que la antropología, otra vez haciendo propaganda para la antropología, porque la antropología está bien equipado por hacer, porque nuestras metodologías son seguir, en muchos casos, la vida diaria o seguir cosas de cerca, de ver la manera en que las cosas no siempre son lo que parecen ser. Entonces es una contribución que creo que la antropología hace a profundizar y pensar a partir de ese concepto de ilegibilidad, que enfatizo es diferente que ambigüedad. No es la cuestión de que no sabemos algo, es la cosa de que hay un concepto como Estado, no Estado, legal, ilegal,
y de esta distinción que es muy importante para la manera en que construimos nuestros mundos, legitimamos nuestros mundos, no es legible en algunos sentidos, en algunos contextos, que es diferente, yo creo, que esta cuestión de ambigüedad. El otro contexto en que he mirado y escrito sobre imágenes es estudiando gamonalismo en Chumbivilcas, que es una provincia alta del Cusco. En los años 80, que fue interesante porque en los años 80, por supuesto, Chumbivilcas era un corredor de armas entre Puno y Apurímac, era una zona, no una isla, pero una zona no de combatiente, pero con mucha presencia de la guerra en la zona, y yo estaba estudiando, me interesó en las formas de poder local y cómo las formas de poder local se reproducían a partir de redes ilegales de abigeato, del tráfico de ganado. O sea, no se dice tráfico de ganado, pero hay tráfico de todo, eso también puede ser tráfico de ganado, ¿no? Entonces, y me interesaba históricamente como la pregunta con que empecé en ese trabajo fue preguntando, mira, aquí estamos, bueno, en mediados de los 80, por lo menos 10 años después de la reforma agraria, los hacendados, los gamonales no tenían tantos terrenos como tierras como antes, o sea, su poder no se basaba en los medios de producción, sino se basaba en su control de redes de reproducción, del poder a través de discursos culturales y también de la criminalidad, del robo de ganado, de la violencia. Pero eran los mismos gamonales que en ese entonces eran los diputados, los representantes, los subprefectos, los prefectos, los gobernadores, los representantes del Estado. Entonces, presentaban un caso interesante para ver, me dejaban seguir sus vidas y sus actividades hasta donde podía, y la historia de la provincia del gamonalismo me ayudaba mucho en entender la profunda historicidad de esta relación en los márgenes como Chumbivilcas, lo que se puede decir márgenes realmente espaciales y territoriales, pero también de la manera en que esas maneras borrosas de legalidad y ilegalidad era lo que fundaba el poder, la presencia, la legitimidad y la presencia del Estado en esta zona de Chumbivilcas, y yo diría también en otras zonas. Después me metí en un poco más de frente en la antropología jurídica, que no voy a revisar mucho, solo para decir que un tema ahí que sale muy importante, creo, para pensar la cuestión de márgenes es el discurso y las prácticas de corrupción. Sobre todo la percepción de la corrupción como, bueno, a mí personalmente, como estoy estudiando descentralización, como antropóloga en el Cusco, todo ese discurso ahora anti-región y la corrupción, que no voy a negar que haya corrupción ahí, pero hay un discurso muy fuerte ahí de que la corrupción es más fuerte en las regiones porque, como he escuchado a muchos decir en lo que pasa como noticieros aquí, decir que pues, están en sitios muy alejados, o sea, están en esos márgenes donde ya las cosas, las articulaciones entre legalidad y ilegalidad son más marcados. Y yo creo que en este discurso hay cosas que la antropología puede mirar muy interesante, el discurso cultural entre lo que pasa en el centro y lo que pasa en los supuestos márgenes del Estado. Desde la violencia. Bueno, doy un brinco entonces a mi nuevo proyecto de que he hablado un poquito el otro día en un aspecto. Mi nuevo proyecto es sobre una etnografía colaborativa con Penelope Harvey y con 4 otros antropólogos, una de Inglaterra y 3 del Perú, sobre la descentralización, mirando la descentralización a partir de la etnografía, o cómo esas nuevas competencias se definen, etcétera, etcétera. El concepto de márgenes creo que me ayuda mucho a pensar varios aspectos del Estado descentralizado, del Estado local, tal como estamos viéndolo en el Cusco, por lo menos.
supongo en otros sitios. Y desde esa cuestión sin entrar en todo un discurso sobre el neoliberalismo, pero estamos muy interesados en la porosidad que vuelve a ser en el Estado de Derecho neoliberal, la idea de lo que es permitido y lo que es prohibido. Porque la jurisprudencia, la filosofía neoliberal, que no comparto, pero que he estudiado, promueve que la idea de que el derecho funciona en la manera en que apela a las normas de la gente, o sea, su ética, la ética de la gente y sus normas de lo que debe y no debe de hacer. Bueno, eso suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica no funciona muy bien. Y una cosa interesante desde el punto de vista de antropología, y creo que la antropología también contribuye, es mirando la manera en que las normas administrativas, normas fiscales, incluso en los gobiernos locales, muchas veces vienen con la idea de que eso es lo que se deben de hacer. Se deben de hacer una cosa así, que es un poco se diferencia de otras formas de derecho o de ley, en que no dice que eso es absolutamente, eso es lo que tienes que hacer y esto es lo que no tienes que hacer, sino las normas se funcionan a partir de lo que Foucault llama un muy amplio banda, como de la radio, una amplia banda de permisibilidad. O sea, ustedes deciden qué hacer. Espectro de permisibilidad. Ustedes, o sea, aquí están las normas, ustedes deciden cómo se deben manejar los presupuestos, etcétera, según esas normas y ese bando, espectro de permisibilidad. Entonces, para mí lo interesante es qué legibles son estos y en qué momentos, porque eso, si se piensa en términos de márgenes como zonas donde el poder del Estado se pone visible, porque según teoriza la soberanía, el poder del Estado está fundado en la idea de que el Estado decide cuándo se va a castigar a alguien, cuándo se va a aplicar la ley y cuándo no. Entonces, si tenemos unas formas administrativas de definición de competencias, de normas, etcétera, que por sí dan un muy amplio espectro de permisibilidad, el momento en que el Estado entra y dice, ajá, han pasado la raya. O sea, aunque no es muy claro, tal vez en algunas de las normas, en otras sí, claro, es claro, pero en otras no. Pero cuando entra el Estado entra y dice que ahora sí, ustedes ya se han pasado la raya. Entonces les vamos a perseguir por corrupción o fiscalizar o lo que sea. Entonces me interesa toda esta cultura, ámbito, normatividad de tanto de la fiscalización como de esta idea de que se gobierna según las normas locales o la idea de lo que quieren hacer o lo que debes de hacer, pero que el Estado siempre mantiene eso todo ocurre en las sombras, digamos, en un Estado central, que al final, básicamente al final se puede decidir que eso no. O sea, eso tiene el poder de decisión del soberano, ¿no? Entonces, esta idea de algo que pasa en la sombra o bajo la amenaza de un Estado que puede intervenir, pero no sabes cuándo se va a intervenir, ni cómo, etc. Eso es algo que es constitutivo para mí de las máquinas. Entonces, en otro ejemplo que he escrito en el libro, un ejemplo que usé fue de los controles en la guerra, en los 80, ¿no? Entonces, viajando de Chumbivilcas al Cusco, pasabas por varios controles, y doy el ejemplo que en los controles, los que se recuerdan, algunos muy jóvenes, pero te pasaban, te piden, como piden ahora, los documentos. Entonces, cuando piden documentos, termino tanto, porque yo era extranjera, yo no sentía, pero aprendí a verlo, a sentirlo a partir de mis compañeros campesinos. Piden los documentos, y en el momento en que tú presentas el documento, no tenían DNIs en ese entonces, pero tu documento
libreta electoral. Libreta electoral en ese momento, tú lo presentas y ese libreta electoral es tu mejor garantía de tu derecho de pasar ese control, pero a la vez es la más grande amenaza, porque muchas veces, y que yo lo había visto, el soldado mira y simplemente lo lea mal, lo malinterpreta y dice, usted no. Entonces, el documento, entonces, es ese momento en que el documento está ahí y es tu mejor garantía, pero también una amenaza, porque ahí es cuando tú te das cuenta que el soldado tiene el poder de leerlo bien o leerlo mal, de hacer lo que le da la gana con ese documento. Entonces esto es como ver la cara desnuda de la soberanía, digamos, que ese poder que tiene de interpretar o no interpretar. Entonces eso es una manera de... un ejemplo que para mí también fue útil, trágicamente útil en la etnografía, para entender la idea de que los márgenes también no son simplemente espacializados, como digo, pero son momentos en que se deja ver el poder del Estado, y que el poder del Estado es, al final, según teorías del Estado, arbitrario, se impone, o que viene respaldado por un montón de leyes y cosas que parecen racionales, etcétera, o que están basados en la racionalidad, pero el poder de intervenir, de actuar con violencia, en el último momento es arbitrario. Entonces, los márgenes para mí es ese momento, como en el control, donde se deja ver ese poder. Ya no está enmascarado bajo reglas y normas y leyes, etc. Bueno, eso seguro era muy confundido, pero bueno, concluyendo muy rápidamente, simplemente para repetir lo que ya he visto varias veces, que no es una cuestión de localización, sino de visibilización de algo que pasa en el tiempo, tanto como en el espacio, que no son zonas equivalentes a zonas especiales o de emergencia o de fronteras, digamos, aunque estas a veces son zonas donde se notan más esas dinámicas de márgenes, en el sentido que yo entiendo los márgenes. Entonces, esta coincidencia es algo que es muy fuerte, es muy productivo, otra vez en sentido irónico para la antropología, porque como a veces digo, los antropólogos somos buitres, ¿no? O sea, cuando hay un desastre entramos, ¡ah, qué interesante esto! Entonces, muchas veces trabajamos en zonas de conflicto, en zonas de ilegalidad, de zonas de borrosas relaciones, o también de gente simplemente marginalizada por el sistema. Entonces, esta coincidencia entre la manera en que se vuelven más visibles los márgenes en esas zonas es una coincidencia, pero no significa que está restringido a esas zonas. Es simplemente la dinámica que con más se deja pensar o teorizarlo, si quieres, un poco mejor a partir de ahí. Bueno, ya terminé. Gracias. Profesor, leemos las cosas que rodamos. Ha sido un esfuerzo. Sayuri, ¿me escuchas? Sí, ¿ves? ¿Ves ahí? Tratar de no usar, voy a tratar de hacer karaoke, no. Entonces voy a tratar de hablar fuerte para evitar el karaoke, justamente. Ahí, bueno, agradecer la invitación, agradecer a Débora por la exposición. A mí me ha ayudado, voy a explicar por qué me ha ayudado. Yo he llegado al tema de márgenes del Estado desde dos cosas. Primero, desde una curiosidad o de una búsqueda de problematizar la idea del Estado, en el caso latinoamericano, que surge a partir de este cambio que hubo o que pareciera haber habido en Latinoamérica en los últimos 10, 15 años. Es decir, tratar de entender qué ha pasado en este Estado, entre comillas, neoliberal, o qué ha pasado con, digamos, las respuestas a este Estado, entre comillas, neoliberal, con estados, entre comillas, digamos, socialistas, ¿no es cierto? Entonces, una idea de ver el proceso estatal y cambio estatal, esa es una primera
una primera cosa que me interesaba. Luego de haber desarrollado, digamos, esto como proceso, yo hace 2 años estoy en un proyecto de investigación sobre minería a pequeña escala en la Amazonía, con gente de varios lugares, una red. Entonces es ahí donde empiezo a ver que las categorías de estado que voy usando, trato de empezar a compararlas con la situación que voy viendo en el tema de la Amazonía. Y entonces al final llego, digamos, regreso en realidad, porque ya le digo hace unos años, a la idea de margen del Estado y descubro, para alegría mía en realidad, que me puede ayudar para entender qué es lo que está sucediendo en la Amazonía. Entonces, yo lo que quiero hacer, no voy a repetir, digamos, ya Débora ha hablado bastante de lo que es el margen del Estado como concepto. Yo quisiera más bien hacer un poco, seguir esta reflexión mía sobre cómo llegar a esto al momento de pensar el Estado y los cambios del Estado, y terminar más bien en esta Amazonía con pequeña minería, para entender un poco por qué esta idea de margen del Estado me sirve más que otro tipo de concepto. En 2 o 3, no lo voy a aburrir con una presentación de paper, pero solamente 2 o 3 puntos que pueden explicar lo que quiero decir. ¿Correcto? Entonces, primero es ¿qué es el Estado?, ¿no? Entonces, a mí la verdad, después de haber leído bastante, siempre me quedo con esta idea del Estado como una especie de network, una especie de red, donde hay un conjunto de actores, como un espacio de contingencia, donde hay un conjunto de actores que actúan en ese espacio de contingencia, donde obviamente hay actores más poderosos que otros, ¿no es cierto? Pero que no es una especie de monolítico en ningún sentido. Digamos, en el Perú eso es fácil, ¿no? Miren cuánto gana un empleado del MEF y cuánto gana un empleado del Ministerio de Agricultura, ¿no? Digamos, cuánto tiene de presupuesto, de capacidad, etcétera, es diametralmente opuesto. ¿Quién tiene lo que Débora mencionó, ¿no? ¿Quién va a decidir qué dentro del Estado en ciertos momentos clave? Sabemos. Entonces, sin embargo, también hay posibilidad de presión. Si no, digamos, el Ministerio del Ambiente no existiría. Entonces, digamos, hay un espacio de contingencia que no me queda claro que sea muy estructurado y que considero que es más como una red en la cual lo que hay es pugnas constantes y actores más poderosos que otros que pueden ser revertidos, sin embargo, en coyunturas específicas. Y esta idea del Estado me sirve para tratar de entender, ok, entonces el Estado en distintos lugares no está igual, ¿no es cierto? El Estado llega o no llega a distintos lugares de manera distinta, de manera diversa y con caras distintas. Y eso puede explicar un poco, tal vez, el desorden que yo veía en el caso de la Amazonía. Segundo, el tema del Estado no está, que se habló mucho acá, sobre todo en industrias extractivas, pero en gran minería, ¿no? El Estado no está, el problema es la ausencia del Estado. Pero digamos, no he hecho mucho, ¿no? He hecho algo de trabajo de campo en zonas de gran minería, y el Estado está. No habla, no levanta la mano a veces, pero está, no ordena, pero está. El alcalde está ahí, teniente gobernador, digamos, no sabemos si es Estado todavía, ¿no? Pero formalmente lo es. Digamos, está. Entonces, ¿cómo está? Entonces ahí la pregunta era, bueno, si el Estado está, ¿cómo está? Y ahí empecé leyendo unas cosas que me gustaban siempre de Nuben, ese tema de la construcción desde abajo del Estado, ¿no? Si era posible que las poblaciones locales, ante una ausencia real, o sea, no es una ausencia, es una falta de actividad del Estado, construían algún tipo de idea del Estado desde sí mismo. Y de alguna manera encontré esto en algunas zonas de la Amazonía donde efectivamente el Estado no llega de manera clara, ¿no? Llega algún representante del Estado, pero no llega a haber una maquinaria del Estado, no llega a haber una coherencia del Estado. Entonces ahí, en algunos casos, y pongo un ejemplo de Apailón, que es una asociación de mineros, en que ellos decían, no, el Estado acá nunca ha venido, pero creemos en el Estado. La formalización nunca ha llegado, pero nos queremos formalizar, ¿no? Entonces, yo les decía, pero si no ha llegado la formalización, ¿por qué se quieren formalizar? Porque es bueno formalizarse, el Estado ya lo ha dicho, ¿no? Pero hay que formalizarse con estas reglas. Porque acá llega uno que no sabe, que dice que el Estado no sabe nada,
En cambio, yo sí sé cuáles son las reglas para formalizarme yo mismo e integrarme al Estado. Entonces, digamos, es una idea de yo construyo mi propia idea de Estado, que, digamos, la recogí leyendo estos textos de Nubens o de Chachapoya, del principio del siglo XX. Entonces, digamos, esta primera idea. Sin embargo, esto sucedía en algunas zonas de la Amazonía, pero no sucedía en la gran, digamos, en los sitios, en Tapajós, en Tapajós, en Brasil, o en el Chocó, donde efectivamente sí hay una presencia del Estado y una presencia militar en algunos casos importantes. Entonces, ahí no aplicaba esto. Entonces, digamos, siguiendo esta búsqueda, yo empecé con esta otra idea que surgió mucho, que es que el Estado neoliberal estaba cooptado, ¿no es cierto? Entonces, que digamos, los poderes fácticos del Perú o de cualquiera de estos países llegaban a tener una entrada en el Estado y a dominar el Estado. Y que entonces la incoherencia del Estado de zonas como la Amazonía tendría que ver con intereses de grupos que no conocían esta zona de la Amazonía o que no les interesaba. Ahí mi recuerdo fue primero con el tema de República Aristocrática, ¿no? Con esta idea de los mismos que gobiernan son los mismos, o sea, los mismos que tienen las haciendas son los mismos que tienen el gobierno. Y más bien ahí lo que pensé es, de alguna manera, con las grandes diferencias, esta vez Evo Morales tenía más entrada, por ahí, en la medida en que efectivamente habían fuerzas sociales que habían llegado al Estado, ¿no? Entonces, esta reunión en que cierta parte de la sociedad civil entra al Estado y lo domina directamente, o como, no conozco tanto el caso colombiano, pero una colega me cuenta que en Colombia hay una relación muy importante entre los empresarios y el Estado, y que a veces van juntos, ¿no? Van juntos y no hay una crisis por eso, es parte del pacto, o lo que en Chile pareciera haber habido, ¿no es cierto?, un pacto empresarial estatal. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, hay estos actores donde el Estado se une con un sector poderoso digamos, de la sociedad civil. Ahí el tema es que no me terminaba de cuadrar para el caso peruano y para algunos casos en la Amazonía. Entonces llegué a otro concepto que me parece más cercano, pero no tan bueno como el de márgenes, digamos, que es el concepto del Estado que se permea. Y que es súper interesante, ¿no? Porque en este caso no es que haya un grupo, un sector de la sociedad civil que tome al Estado, sino que el Estado termina generando los espacios para la entrada de otros actores. Obviamente con una posibilidad mayor de actores más poderosos, pero no solamente actores más poderosos. Digamos, también puede ser que un actor no poderoso llegue a permear el Estado en cierta coyuntura, movilización general. Entonces logra mover al Estado que no se movería por ese actor en otra condición. Pero en general se mueve por otros, digamos, por intereses de los grupos más cercanos. Y ahí es donde me quedé un rato y fue súper interesante porque en el Estado neoliberal o el Estado que conocemos como neoliberal, hay esta idea de que el gobierno, la idea de gobierno está como bastante asociada a la idea de mercado. El gobierno es prácticamente una especie de facilitación para el mercado, o una regulación, pero cuya regulación facilite reglas del mercado. Entonces hay cierta relación entre la idea de gobierno, democracia, de gobernar, con la idea de dejar a los mercados fluir, ¿no? O ayudarlos a fluir. Y eso es súper interesante porque entonces eso me ayudó a entender algunas cosas que no son exactamente que se coapta al Estado, pero donde eso sucede. Por ejemplo, en el caso de Ica, donde estoy haciendo otro trabajo distinto, ¿no?, sobre concentración de tierra. En Ica, cuando yo pregunté cómo es que estos señores han concentrado tierra, yo en mi cabeza es que seguro que alguno de estos señores, ¿no?, llegó al poder regional o llegó al poder y entonces se llevó se compró él mismo, se trajo. Y no es tan así, sino que el Estado generó leyes, que en este caso se llaman leyes de incentivo de la inversión o de poner en valor la tierra, que lo que hacía es decir, si tú tomas esta tierra, o sea, tipo invasión, ¿no?, que sería asa, pero me demuestras que tienes capacidad para ponerla en valor, entonces yo te la adjudico. Una especie de invasión
pero invasión con tecnología y trabajo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucedió? Obviamente los pequeños productores podían invadir esas tierras seriazas, pero esas tierras seriazas por si acaso tienen abajo agua subterránea. Pero hacer el pozo para el agua subterránea cuesta más o menos 100.000 soles, solamente el pozo, sin contar todo lo demás. Entonces, yo difícilmente voy a poder invadir esto y llenarlo de pozos y ponerle en valor y reclamar eso. Pero un actor privado sí, un actor privado, digamos, con dinero, ¿no? Con capital. Entonces, estos grupos empezaron a... en un sitio, en una década, se hablaron 37.000 hectáreas de tierra. Y lo más interesante es que yo decía, pero ¿cómo el Estado dice que es tierra eriaza si abajo hay agua? Y me dice, porque dicen que hay agua porque hay palmeras, pero como el Estado no tiene plata para hacer sondas, no podía certificar este lugar. Entonces, era este tipo también de tecnologías en el cual el Estado solo crea los espacios para la entrada de privados con capacidad, ¿no es cierto?, con dinero, pero que además se restringe la idea de regular esos privados con una idea que no tiene la posibilidad de capacidad técnica. Entonces, lo que termina al final no solamente es que estos privados se agarran la tierra, sino que la ponen en el valor, ponen toda la tecnología de punta, y que además de tener la tecnología de punta, entonces dicen, tú como no conoces mi tecnología de punta, ni siquiera me puedes regular. ¿No es cierto? Entonces yo soy mejor que tú. Y peor aún, en un siguiente paso, le dicen, bueno, pero como yo sí conozco la tecnología y tú quieres mejorarte como Estado, yo te asesoro. ¿No? Entonces terminas que estos grupos, actualmente, estos grupos que invadieron, digamos, Zona Eriaza, son ahora los asesores técnicos del ALA. ¿No es cierto? Porque pueden decir, pero esto no es que ellos cooptaron, no es que entraron al Estado, porque los administradores son gente que logra, digamos, y ese es, ¿por qué? Porque la tierra se veía como puesta en valor y no se veía como factor social. Y que la verdad es que hay que producirla y no hay que dársela al que lo necesita. ¿No es cierto? Y eso es parte de un axioma de en que la democracia o la redistribución tiene que ver con, ¿no es cierto?, con esta idea de mercado. Entonces, tienes la idea de generación de riqueza de alguna manera. Pero bueno, entonces eso era súper interesante, pero otra vez no me alcanzaba para la Amazonía. ¿Por qué? Porque en la Amazonía no hay actores privados institucionalizados grandes. Y eso tiene que ver, solamente para los que no conozcan, porque cuando en la Amazonía el depósito de mineral, que es oro, principalmente oro, es aluvial. El depósito aluvial tú no puedes hacer un gran hueco, un open pit o no te sirve para nada. Porque ahí el río te va trayendo acá. Entonces, no, una empresa como Barrick o Newmont no va a invertir en ese tipo de cosas, porque no es rentable. El tipo de depósito llama a mediana y pequeña escala de extracción. Entonces, en esta mediana y pequeña escala de extracción no hay actores, pues empresas, no hay como los que entran a ICA. Los que entran a ICA son el Grupo Romero, son Benavides, no son desconocidos, son los conocidos de siempre en realidad. Pero en este caso de la Amazonía no. Y es ahí donde entro a ver los temas que Débora ha mencionado. Y entonces, cómo ver esta relación de sociedad civil en este espacio. Y entonces ahí es donde yo trato de a partir de este concepto de margen en el Estado, encontrar algunas cosas que me puedan darle contenido a esto. Y con eso termino. Entonces tienes, lo primero es esta idea de legibilidad, ¿no? De que no es legible. Porque en todos los otros casos hay una legibilidad, hay una institucionalidad. Puede haber corrupción, siempre hay corrupción, pero hay una cosa formal que se respeta, ¿no? Porque esta gente, si bien yo digo invadió, en realidad se acogió a una ley de promoción y no hizo nada que no estuviera dentro de la ley, ¿no es cierto? Entonces ahí sí había un primer punto, que acá la idea de hasta dónde es legal y hasta dónde es ilegal era difuso. ¿Por qué? Porque en la Amazonía, por lo menos el caso peruano, que es el más conozco, ustedes saben que hay formal, legal e ilegal. ¿Eso qué significa? El formal es el que está haciendo todo, ¿no es cierto?
el informal es el que tiene derecho a concesión, pero no ha hecho ninguno de los estudios que le da derecho a explotación. O sea, no ha hecho ella y esto va a implementar. Y sin embargo, como dice, bueno, no lo he hecho, pero lo puedo hacer, entonces no llega a ser ilegal. Y el ilegal es el que no tiene ni micho, ¿no es cierto? No ha hecho ningún tipo, no tiene ni concesión ni nada. Esa es la edición del Estado peruano. Pero en realidad, en el campo, tú tienes gente que tiene concesión, pero que todavía no se ha vuelto efectiva porque le faltan algunos de los puntos que necesitan para la concesión, y que el Estado entonces dice es informal, pero es legal, no, yo soy legal, ¿no es cierto? O sea, hay un espacio enorme en el cual la gente es legal, y después hay o sea, legal pero no cumple con toda la legalidad, entonces es informal pero no termina de ser legal, pero tampoco es ilegal, está en el medio, y juega en ese rango. Por ejemplo, hay algunos que dicen, ah no, yo estoy en contra de la formalización, entonces voy a dejar mi concesión, no le pago por mi concesión. Entonces ahí pum, rápidamente pasa a ser ilegal. Pero al día siguiente mandan su estudio. Ah, no, pero yo tengo el estudio. Entonces pum, ya tengo un margencito de legalidad. Entonces es como que me agarro de algún parámetro de legalidad o hago mi habeas corpus, si quiero. ¿No es cierto? Y entonces no termino de ser nunca un ilegal completo. Entonces soy medio legal, medio ilegal. Y el Estado no tiene idea de qué hacer. Y por eso tú tienes que los ilegales se calculan en 10%, los legales son 3%, y todo el resto, la gran masa, es este espectro de informal que en realidad es medio legal, medio ilegal. ¿No es cierto? Entonces ese es el primer concepto. El segundo es esta idea de reinterpretación de qué es legal y qué también lo mencionaste, que es súper interesante, que es como yo reinterpreto la legalidad. Entonces, como el Estado no ha tenido capacidad de darme parámetros de formalización que estén acordes con la realidad que yo conozco mejor que el Estado, ahí sí se parece a los Benavides y al Grupo Romero, ¿no? O sea, que el Estado no tiene capacidad de entender la Amazonía como yo la entiendo, entonces su regla de formalización que aplican tal vez en la sierra no aplican en la Amazonía porque es otro espacio. Entonces el minero dice, lo que tú me estás poniendo como ley, tú no tienes idea de lo que estás hablando y está mal. Entonces yo te voy a ayudar. Entonces yo te voy a ayudar, y al ayudarte yo te digo, Estado, qué debes hacer. Y ahí entonces negociamos cuáles son los parámetros de contaminación. Porque tú no me puedes pedir los mismos parámetros que en otro lugar. Yo conozco mejor estos parámetros. ¿Qué es contaminación y qué no es contaminación? Es contingente. Entonces otra vez es esta forma difusa de conocimiento, no conocimiento, ¿no es cierto? En donde el Estado está huérfano. Y otra vez, ¿por qué está huérfano? Porque si bien puede bombardear mucho, no tiene mucho estudio en la Amazonía, efectivamente, en eso tienen razón los mineros, de qué sucede con la minería. Entonces, la verdad es que no saben mucho, ¿no? Entonces tiene problemas para legislar sobre algo que no conoce. Y por último, para dejarles espacio para poder conversar, es esta idea de margen que sí, ahí sí veo una diferencia, no conceptual, sino en la entrada, que justo lo que Débora mencionó de estos momentos en que el Estado desnuda ciertas relaciones, dirían los marxistas, ¿no? Se desnudan, se hacen visibles ciertas relaciones de poder a partir de, ¿no?, espacios específicos. Y ahí sí, lo que yo siento es que en el tema de la Amazonía, el Estado termina siendo el actor menos poderoso. Porque en muchos casos los grupos de mineros, más allá de bombardeos y cosas, terminan expandiéndose. Tal vez en el caso del narcotráfico puede ser algo similar. Pero digamos, la minería no ha reculado. Y no ha reculado a pesar de todo esto. Porque las estrategias de los mineros que se desnudan en estas interdicciones terminan empoderándose a ellos mismos. Por ejemplo, una cosa que los mineros me decían mucho es, ¿viste? Como no saben qué hacer, bombardean. Entonces, toda la población ahora ya entendió que el Estado está de más. De que nosotros lo vamos a ayudar. ¿No es cierto? Entonces es políticamente espacios en los cuales se desnuda la fabilidad, ¿cómo es cuando algo no falla? Falibilidad, ¿sí? Del Estado. Y en ese sentido, en ese espacio se empodera el discurso no contraestatal, pero de yo te ayudo porque tú no tienes capacidad. Y yo creo que para terminar, sí, solamente algo que sí me pareció súper interesante para el caso de esa cosa de espacialidad que tú mencionaste al final, ¿no? Que también otra vez la idea de lo formal y lo informal como algo difuso en el caso
la minería artesanal no se queda en la Amazonía. No se queda en la Amazonía en términos espaciales, porque sigue una cadena, esa ambigüedad, ilegibilidad lo acompaña en la cadena productiva. Entonces, digamos, tú tienes transacciones formales e informales que siguen la cadena de valor, la cadena productiva del oro, y que van más allá de lo que sucede específicamente en la Amazonía. Es decir, va más allá desde los insumos, que es el mercurio básicamente, que viene desde otras partes del mundo, hasta los puntos finales de venta, que son en Europa básicamente. Y entonces esas transacciones, donde no hay esa legibilidad, esas fronteras móviles entre lo formal e informal, no son fronteras móviles o formal e informal que solamente se dan en el espacio de la Amazonía, sino que, siendo una actividad que desarrolla el de la Amazonía, va más allá en términos territoriales espaciales del espacio amazónico, ¿no? Y que persiguen esta actividad, si se quiere llamar el término, hasta los últimos. Entonces, digamos, nada, con eso quiero terminar, si es que hay preguntas o algunos comentarios. Gracias. Creo que abrimos la ronda de preguntas. No sé quién tiene preguntas. ¿Puedes preguntar? Bueno, la pregunta es para ambos. ¿Cuáles dirían ustedes que son los rasgos o las características neoliberales de los enfoques teóricos que están desarrollando? Porque si bien en el caso de la profesora Kuhl no veo tanto la actualidad como, por ejemplo, la época de Diana Monales, en ambos casos se habla de Estado y los márgenes han existido siempre. ¿Qué características o rasgos podrían decir que son distintivos en las formas en que hoy en día se representan el Estado o se vive el Estado a nivel local? ¿Y cuáles serían los aspectos liberales? O sea, los márgenes del Estado neoliberal. ¿Qué es la característica del margen? Claro, en su sociedad neoliberal, la diferencia del Estado en otras épocas, por ejemplo. Muy bueno. Sí. Yo creo que... Ok, yo creo que debemos usar eso. No. Uy, perdón. Seguramente no lo usé. Yo creo que mi concepción parte de pensar lo que distingue, digamos, el Estado neoliberal. Sería algo que Gerardo empezó hablando de esa idea de que el Estado neoliberal funciona dando las condiciones para que el mercado funcione, ¿no? O sea, esa idea o mito, o como según lo quieres decir, de que hay un mercado ahí que tiene sus propias reglas y se ajusta y tiene su ritmo y de lo que el Estado, entonces la perspectiva política de lo que es el Estado en el neoliberalismo versus lo que venía antes como el liberalismo, era hasta qué punto se interviene en el mercado para hacer esos ajustes, ¿no? En la teoría del Estado neoliberal es la idea de que el Estado no planifica cosas, no planifica la economía, no es idea de que tenemos un plan de en 5 años vamos a producir esto o lo vamos a controlar en precios, o sea, eso es una cosa que los neoliberales nunca quieren hacer, controlar precios, vamos a crear las condiciones para que haya competición en la sociedad, porque la competencia o competición, ¿qué es la diferencia? Es la misma cosa. La competencia, para competencia en la sociedad, la competencia en la sociedad, y eso es lo que da motricidad, como dicen, al mercado. Eso permite al mercado de florecer. Entonces, los tipos de leyes que
bueno, no sé dónde empezar. Entonces, esa es una diferencia, ¿no? Esa perspectiva de que si antes el Estado trataba de controlar las instituciones, la relación entre la población y el Estado, y la economía, o de controlar cosas para que la economía funcione de cierta manera, ahora lo que hace es intervenir en la sociedad, en la población, para crear las condiciones que crean la competencia, lo que dicen perfecto, ¿no? Para que haya sujetos en la sociedad, emprendedores, etcétera, que van a crear las condiciones de competencia que deja el mercado funcionar. Entonces, digamos, un buen ejemplo en diferencia en la filosofía política es con el desempleo. Antes el Estado trataba de llegar a una situación donde no hay desempleo. Ahora en la filosofía neoliberal el desempleo es una condición transitoria que vas a pasar. O sea, es una condición que el individuo va a sufrir un rato, pero después está transitorio, se va a ver su manera de salir del desempleo. El desempleo es constante, no es malo para el mercado porque genera competencia. Entonces, el punto de aplicación, digamos, de las políticas neoliberales más a la población, a la sociedad. Eso es una diferencia, pero no sé si responde. Entonces, puede ser que esto se construya otra manera de ver los márgenes. Sí, porque la construcción de poblaciones, no sé, los márgenes, una cosa que iba a preguntar, de hecho, a Gerardo, es si hablamos de la minería informal y esta cuestión de que hay más informalidad, esas maneras de negociar las cosas, ¿qué diferencias habría, digamos, en una economía informal o ilegal en Lima? Habría tal vez formas semejantes de negociación, no sé. Entonces puede ser que eso influye la construcción espacial del Estado, y la perspectiva de si esos sujetos que están ahí en los márgenes buscando formas técnicamente ilegales de sobrevivir, o sea, son vistos como ciertos tipos de sujetos, a menos tal vez a las ideas de la economía neoliberal. Esto es un primer intento, voy a pensarlo. Una primera pregunta. Bueno, buena pregunta. Yo suscribo lo que dice Débora. Además, cuando me preguntaste esto, lo primero que pensé es, tengo ejemplos. Entonces recordé que en el caso de minería artesanal o minería a pequeña escala, hay, digamos, si consideramos que Venezuela chavista no es neoliberal, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en Venezuela chavista había un problema de minería a pequeña escala ilegal, digamos. ¿Qué hizo? Bombardearon. Pero bombardearon, digamos, de manera constante hasta que lo sacaron. ¿Y cuál fue la idea, la ideología? Fue, no están alineados con el gobierno, digamos, no están dentro de la planificación de este gobierno. No, la verdad es que el mismo discurso que sustentaba ¿no? Era para mí, digamos, viniendo del Perú, era como, oye, que así es tan fácil. Porque no era un discurso que dijera, tú eres ilegal, no. Tú no estás dentro del proyecto bolivariano y tú estás haciendo daño al resto del país, digamos. Entonces, es ilegal. Y tú no puedes ser ilegal porque el Estado va a ser ahí, no sé, A, B, C, D, F, G. ¡Pum! En el caso peruano, más bien, lo que yo vi cuando bombardean, lo que hay es una cosa súper interesante. Hay un líder de estos mineros artesanales que dice, yo no entiendo por qué me bombardea este gobierno. Si el gobierno ya nos ha dicho que lo principal es el crecimiento económico. Eso es lo principal y ese es el desarrollo del país. Bueno, ¿quién es la actividad que más ha crecido? Nosotros. ¿Cuál es la provincia que tiene menos pobreza monetaria, la región que tiene menos pobreza monetaria en Perú? Madre de Dios. ¿No es cierto? Gracias a esta minería. Entonces, ¿por qué me viene que vaya y bombardea a los grandes? Porque los grandes sacan un montón de mineral y no dejan nada. Mira Cajamarca, qué pobre que está. En cambio, en Madre de Dios nosotros hacemos patria. ¿Por qué? Porque la idea es la idea del crecimiento económico o del crecimiento, digamos, y yo creo que eso sí es una característica
neoliberal, digamos, en que entonces no sé si se llama la ideología, pero el discurso oficial es un discurso en que casi a cualquier costo el crecimiento está bien, ¿no es cierto? Y entonces en estos márgenes donde lo legal, digamos, surge esta idea de, bueno, y si yo crezco con un poco de ilegalidad, ¿qué importa? O que yo crezco con un poco de informalidad, ¿qué importa si estoy ayudando a que el PBI no baje de 5 y que no le dé prolapso a la mitad del gobierno? ¿No es cierto? Mientras que en un gobierno no neoliberal el crecimiento no es un axioma. Es súper importante, ¿no? Pero no es un axioma. Tal vez hay la planificación o otro tipo de promesas son las que tienen más peso, ¿no? Entonces ahí, y en el caso peruano también una diferencia es que el mismo gobierno en la época de los años 60, 70 promovió esta minería. Había un banco minero que le daba préstamo a los pequeños productores para que saquen minerales. Y ahora en el momento cuando vino el tema neoliberal, dijeron banco minero no, privados solos. Y entonces eso me lleva a reflexionar también sobre la idea que tú mencionaste, informalidad, que la verdad es que es buena pregunta, también no tengo respuesta. Pero digamos, algo que sí me sorprendió el otro día que sacaron, estaba escuchando una radio, y ahora hay más informalidad que hace 20 años. La economía, hay un segmento de la economía peruana es más, y eso sí me sorprendió. O sea, hay en la economía peruana, en porcentajes, en este momento tiene un porcentaje mayor de economía informal de la que tenía hace 20 años. ¿No? Entonces yo dije, ¿qué? No es que estábamos mejor, no es que... Entonces, ahí el tema es claro, porque tal vez esta idea de informalidad ligada a crecimiento más allá de lo informal, o sea, ¿no es cierto? O sea, esta idea que alguna gente dice, ¿no? Que en realidad el Estado no quiere deshacerse de los mineros artesanales porque al final del día los mineros no pagarán impuestos in situ, pero las empresas que son legales y que exportan el oro sí pagan impuestos. Entonces si tú los desapareces te quedas sin un buen rédito, ¿no? En términos de crecimiento. Entonces tal vez la informalidad puede ser, tú puedes dejar que haya algo de informalidad, o sea, puedes ampliar tal vez tus márgenes del Estado en aras de un crecimiento económico como fundamento, como si es visto como leitmotiv, ¿no? Del Estado. Me ha parecido muy interesante. No lo pague, pues ya. Las dos presentaciones creo que son bien interesantes, convergentes en varios puntos, y me gusta especialmente esta idea de que hay un espectro de interpretación alrededor de las normas, los procedimientos, incluso las categorías con las que trabaja el Estado, que choca con una buena parte de la imagen del Estado neoliberal, que se proyecta como un Estado eficiente, un Estado que busca la productividad, la rentabilidad, y que hace esto con una sofisticación muy alta, por un lado, pero a la vez siempre con acuerdo a la ley, ¿no? Entonces esta idea de que el Estado neoliberal puede ser fuerte, puede ser agresivo a veces, pero siempre con la ley en la mano, ¿no? Y la idea de que no hay nada más preciso, más claro, más distintivo y más seguro, por lo tanto, que la ley, ¿no? Entonces el Estado neoliberal toma del liberalismo la idea de que el procedimiento es lo que va a garantizar finalmente la justicia, ¿no? Si algo nos protege es el procedimiento, ¿no? Entonces encontrar todas estas descripciones de procedimientos que no son ni definitivos, ni claros, ni seguros, es bien interesante, porque quiebra un poco el corazón de esta imagen de Estado que funciona como una maquinita, ¿no? Y que si solamente pudiéramos dejarle el terreno libre, pues todo estaría muy bien, ¿no? Entonces ahí yo veo bien interesante cómo en este Estado neoliberal, en el que teóricamente habría menos margen, ¿no? Para el error, para el problema, más bien los márgenes parecen ser bastante más anchos, ¿no? Porque hay mucha indefinición en la que ustedes dos parecen sugerir que es en ese terreno en el que se dan además las pugnas por el poder y por influenciar en ese Estado, ¿no? Entonces yo quisiera devolverles un poco la pregunta esa, ¿no? Por las relaciones de poder en las que en este caso se ve envuelto el Estado como objeto,